Me voy a poner un cartel que diga poner a grabar. This Ahí meeting is está. being recorded. Y ahí estamos. Bueno, comparto la charla. Ujú, ahí está. Compartir. Em, y esperen que la pongo en... No sé por qué se ve... La ven bien, ¿no? Esperen que la pongo en... Ahí. ¿Está bien? ¿La ven grande? ¿Sí, Gaby? ¿Se ve bien? Sí, sí, Bueno, se ve bien. Se ve. bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a empezar con esta charla haciendo algún que otro recuerdo de las primeras clases o de la primera clase que tuvieron con Fernando. Em, el tracto gastrointestinal cada vez se explora más mediante ultrasonografía y ahí nos encontramos con nuestro gran enemigo, que es el gas. Y en nuestros pacientes, sobre todo en los perros, eh, solemos encontrar habitualmente, valga la redundancia, mucho gas, sobre todo en el estómago, pero en todo el tracto gastrointestinal. Tal vez en los gatitos esto sea menos, pero es con un artefacto con el que tenemos que luchar. Y además, el tracto gastrointestinal, más allá del gas y los artefactos que este medio producen, es un sistema, un conjunto de órganos que por su contenido está muy influenciado por artefactos, sombras acústicas, no solo del gas, sino el contenido digestivo y en el caso de los cuerpos extraños. Entonces, se da una situación bastante particular que es la de hacer algunas veces diagnósticos indirectos. Y eso es lo que tal vez a veces nos deje dudas y es lo que tal vez por ahí nos haga muy válido aquello que dice que tanto la radiografía como la ecografía son complementarias en imágenes, ¿no? Porque muchas veces necesitamos de la radiografía para confirmar los diagnósticos o los posibles diagnósticos que hagamos con ecografía. Entonces es muy importante esto de la preparación, se me pasan las diapositivas, esto de la preparación, ¿sí? El ayuno en este caso es muy importante si es que sospechamos de un cuerpo extraño o de una lesión mural, ¿sí? De 6 a 12 horas, 8 horas como término medio está bien, ya que el contenido dentro del tubo gastrointestinal puede enmascarar pequeñas lesiones, ¿sí? Bueno, no sujeción con silacina, ¿sí? Que a veces se utiliza en nuestro medio porque puede provocar vómitos, entonces este sería un fármaco específicamente contraindicado. Eh, es discutible lo del factor antigas, si lo buscan en la bibliografía, hay quienes son fuertes acérrimas personas devotas de dar antigas y la verdad es que hay también grandes detractores también en la bibliografía. ¿Por qué? Porque al suministrarlo por ahí hacemos al paciente tragar gas y es controversial, ¿no? Y es fundamental que el paciente no espere en la sala de espera, que si tenemos a alguien que sabemos que viene por una ecografía que está orientada hacia lo digestivo, fundamentalmente a ese paciente no hacerlo esperar, se ponen nerviosos, jadean, sobre todo si hace calor. Tampoco sería bueno que vengan caminando 15 cuadras, o sea, tratar de buscarle la vuelta a aquellos pacientes en los que sospechamos que la ecografía que tengamos que hacer va a estar orientada al tracto gastrointestinal. En cuanto a los transductores, podemos usar transductores microconvexos, como estamos acostumbrados a trabajar nosotros en veterinaria, con una frecuencia de 5 MHz solemos estar bien. Pero son geniales los transductores lineales, sobre todo para visualizar con mayor detalle la estratificación de las paredes de las vísceras del tubo digestivo, porque las vamos realmente a ver muy bien. Y, y este transductor nos permite ver esta estratificación de la que hablábamos.
Y sobre todo en animalitos pequeñitos se ve súper detallado con transductores lineales de 7 MHz, 7,5, como estamos acostumbrados a trabajar. La única situación adversa, digamos, que nos plantea este tipo de transductor es que si no es chiquito, muchas veces se nos complica acomodar en algunas partes, como por ejemplo el epigastrio, pero es eh, de utilidad emplearlo. Bueno, eh, como siempre, esto lo puse un poco a propósito para hacer repaso, siempre tenemos que trabajar en todas nuestras ecografías, setear frecuencia, profundidad, posición de foco, pero en este tipo de ecografías donde tenemos que hacer la visualización correcta de la estratificación, por ejemplo, del intestino o del estómago, bueno, nada, chequear aún más estos controles, ¿sí? Estos seteos. Y como decíamos al principio, las ecografías destinadas al tracto gastrointestinal son sumamente ricas en artefactos. Así que, bueno, nada, estos artefactos tratar de individualizarlos y convertirlos en amigos, utilizarnos a nuestro favor. Fundamentalmente tenemos que citar a los artefactos que produce el gas dentro del estómago, y el gas dentro del estómago podemos ver que si está como todo juntito y es mucho y muy abundante, probablemente lo veamos así, como una sombra sucia, ¿sí? Como una sombra, como una interfaz ecogénica en contacto con la mucosa del órgano. Este es un estómago, y vamos a ver la sombra sucia que produce este tipo de acúmulo de gas, en este caso en este estómago. Em, por otro lado, si son pequeñas burbujas que se depositan entre los pliegues, por ejemplo, de nuevo del estómago, las vamos a ver así como pequeñas colas de cometa, ¿sí? Que también dan su correspondiente sombra. Pero también podemos tener otras estructuras, como en este caso, este es un intestino, este era un pequeño trocito de un hueso, y fíjense, la sombra que produce. Distintos elementos producen distintas sombras, y esto es muy característico de los distintos cuerpos extraños contra, con, contra, con los que nos podemos encontrar, ¿sí? Y el tipo de sombra que produzcan, si es más neta o menos neta, puede orientarnos acerca de frente a qué estructura podemos llegar a estar presentes. También los bordes, el efecto de bordes romos, ¿sí? Típico de cuando los haces de ultrasonido impactan sobre superficies curvas, lisas y curvas, ¿sí? Van a hacer este tipo de sombras laterales que nos van a marcar, los podemos utilizar para demarcar bien el diámetro de una estructura que queremos medir, ¿sí? Lo podemos utilizar a nuestro favor. Pero fíjense cómo muchas veces, a diferencia de lo que pasa en ecografía de otro tipo de órganos, estas sombras nos van a cambiar, por decirlo de alguna manera, la forma en la que visualizamos el órgano. ¿Y a qué voy con esto? Fíjense, si tenemos sombras, probablemente solo veamos el borde proximal de vísceras huecas, ¿sí? El borde distal no lo veamos. Entonces, muchas veces esto nos impide en estos órganos, por ejemplo, en esta imagen de acá y en esta otra de acá, como, digamos, la sombra es relativamente circunscripta y pequeña, nosotros más o menos podemos saber el grado de distensión del órgano, ¿sí? Porque sabemos dónde empieza la sombra y dónde termina. Por lo tanto, podemos hablar de distensión o de nivel de distensión de este órgano. Pero, por ejemplo, en esta foto de la izquierda o en esta otra, el hecho de los artefactos no nos permite poder informar acerca del grado de distensión de las distintas vísceras, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esto es una limitante de este tema, una limitante para nuestros diagnósticos en este tema, ¿sí? Esto me hizo acordar algo que les iba a decir antes y me olvidé en la primera diapo. Hoy por hoy, ante la sospecha de obstrucciones y de lesiones en el tracto gastrointestinal, digamos,
La ecografía es una gran vedette porque tiene algo que es de un indudable valor que el resto de los diagnósticos por imágenes, excepto la endoscopía, pero no permite que se evaluar el movimiento. Y esto en órganos que realizan su actividad con movimientos como el tracto gastrointestinal o, por ejemplo, el corazón, es sumamente valioso. Pero también es cierto, y un poco en función de estas sombras, y por eso me acordé, sepamos que la ecografía tiene sus limitaciones y por eso es complementaria con la radiografía y otros métodos a la hora de hacer diagnósticos bien acabados de lo que es lo que estamos viendo, y eso tenemos que ser conscientes nosotros eh, y hacer consciente a nuestros colegas, porque también tenemos que hacer docencia con ellos y lógicamente con los tutores de nuestros pacientes. Por otro lado, y siguiendo con los cuerpos, con los artefactos, también podemos tener líquidos, ¿sí? Y el líquido actúa, como les puse acá en esta diapo, de ventana acústica. Saben que así como el gas es uno de nuestros enemigos ecográficos, el líquido es realmente una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor. Ya sea por lo que sabe hasta Doña Rosa, que estructuras huecas que contienen líquido o estructuras macizas muy ricas en porcentaje de líquido pueden actuar de ventana acústica porque refuerzan todo lo que está en posterior. Fíjense, estos 3 ecógrafos son imágenes de 3 ecógrafos viejitos y ven cómo se ve bastante bien todo lo que está por detrás, en este caso intestino detrás de la vejiga, y se ve muy bien linfonodos detrás del vaso, órgano rico en líquido, también se ve muy bien, más allá de que acá también tenemos reacción peritoneal, pero fíjense cómo algunos órganos los podemos utilizar en nuestro favor para reforzar imágenes de las que por ahí no tengamos una buena visualización. Y otra herramienta que nos ayuda mucho, y de esto estuvimos hablando un poco esta semana con algunos casos que surgieron por ahí, la presencia de líquido libre eh, delimita las distintas estructuras y tal vez es como que las revela y nos las hace ver de manera más, eh, más delimitada, de mejor manera, ¿sí? Y verlas mejor. Entonces, el líquido libre nos va a ayudar, ¿sí? Bueno, y en contrapartida con los ecógrafos viejitos les puse una foto más nueva y fíjense, el hecho de que haya reacción peritoneal hace que se vean muy bien y que podamos ver bien claras la estratificación y capas de las paredes de los órganos que tenemos que evaluar. Bien, vamos a la siguiente y ya empezamos a hablar de capas, ¿sí? el, eh, todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta la última porción del recto, antes de llegar al ano, está distribuida las paredes de todos los órganos que va atravesando desde que entra hasta que sale el alimento, están distribuidos en 5 capas, ¿sí? Que son desde la luz del órgano hacia la serosa, la interfase mucosa, que es bien ecogénica, ¿sí? Bien brillante y ecogénica, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Nosotros vamos a ver que estas capas se mantienen a lo largo de todo el tubo digestivo, como ya dije como 3 veces, pero lo que sí también vamos a ver es que según las distintas especies o los distintos órganos o las diferentes situaciones con las que nos vamos a encontrar, se distribuyen de distinta manera. Y esta distribución distinta con diferentes grosores van a ver que pueden ayudarnos a pensar en una enfermedad o en otra, ¿sí? Caso típico, la diferenciación, sobre todo en los felinos, entre el linfoma intestinal y la enfermedad inflamatoria intestinal, que yo creo que es uno de los estreses mayores a los que nos someten a los ecografistas, decir, ay, ¿qué es un linfoma o una enfermedad inflamatoria intestinal? También nosotros nos metemos solitos en eso, ¿no? Porque claro, hay mucha tentación de decir, sí, yo te aseguro que esto es un linfoma, yo te aseguro que esto no es un linfoma y es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces muchas veces la relación entre las capas
se vuelve la vedette de nuestro diagnóstico ecográfico eh, en nuestros estudios, ¿sí? Em, También intervienen otros factores, pero esto tal vez no, tal vez después lo van a ver un poquito más en detalle, porque esas situaciones patológicas las van a ver con Gaby. Pero bueno, vayan teniéndolo en cuenta. Entonces, la estratificación siempre es la misma, pero la distribución, el espesor y la relación entre las capas varía según los órganos, las especies, mejor dicho, en este orden, las especies, los órganos y las enfermedades con las que nos podamos encontrar. ¿Sí? Bien. Otra cosa que no lo voy a, creo que no lo puse en otro lado de este encuentro, es muy frecuente encontrar, y ahora que lo veo, se los quiero citar, es muy frecuente encontrar en cortes transversales del intestino delgado, yeyuno, ilion, duodeno, encontrar este tipo de imagen triangular hacia los extremos de un corte, como decía, de un corte transversal de un asa de intestino. Y esto se refiere a que, no sé si recuerdan de histología, la interfase, lo que nosotros llamamos interfase mucosa, que en realidad es el endotelio de la capa más interna, ¿sí? Del intestino, está compuesta por vellosidades que son hacia la luz, vellosidades primarias y vellosidades secundarias. A su vez, toda la vellosidad primaria está rodeada por todo un festoneado, por todas unas vellosidades mucho más pequeñitas que rodean a toda la vellosidad grande, digamos, o sea, vellosidades primarias y secundarias. Esto es, ¿para qué? Para que el intestino aumente su superficie de contacto y su superficie de intercambio de nutrientes que entran a través de las paredes, ¿sí? Entonces, entre esas vellosidades se juntan pequeñísimas cantidades de gas, de mucus, de contenido de intestino. Y entonces es por eso que este pliegue, acá donde se pliegan y como que se ponen muy en contacto estas vellosidades, queda entreverado gas o distintos contenidos del lumen de las vísceras y entonces dan esta imagen triangular que muchas veces vemos hacia los lados de un corte transversal de una asa de intestino. ¿Sí? Bien. Em, Empezamos a salir un poco de eso y vamos a ver ahora cada uno de los órganos del tubo digestivo. Hay ciertos lugares, ciertas postas, diría yo, o ciertos órganos que se ven muy bien y son órganos que sabemos frente a los cuales estamos. En general, al estómago lo vamos a ver muy bien, al duodeno también lo vamos a ver muy bien, al colon en sus tres sectores, digamos, colon ascendente, transverso y descendente, lo vamos a ver muy bien, lo vamos a poder identificar muy bien. Al ciego, sobre todo en los gatos, se lo individualiza muy bien y como vamos a ver en los perros por ahí se complica un poco porque es como una bolsita y está un poco eh, distendida, suele estar distendida y con gas, y entonces se complica un poco más su localización. Pero vamos a llamar asas de yeyuno y ilion a las distintas asas y distintos segmentos de estos dos sectores de intestino delgado. Y no los podemos mm, focalizar muy bien, no sabemos muy bien hasta dónde llega el yeyuno y dónde continúa el ilion, ¿sí? Salvo en los gatos, que el ilion tiene ciertas particularidades que vamos a hablar ahora en un ratito. Pero en general, digamos que al estómago, al duodeno, al colon y al ciego, en la mayor parte de las veces, los vamos a poder individualizar. Yeyuno ilion un poco es yeyuno ilion, ¿sí? Bien, por ciertas características que vamos a ir nombrando mm, a continuación, digamos. Bueno, y empezamos con la primera de las vísceras del tubo digestivo, que es el esófago. El esófago lo vamos a poder ver perfectamente
en lo que en el equino se llama gotera yugular, pero que nuestros animales pequeños también lo tienen. Es ese huequito que queda un poco entre la musculatura cervical, ¿sí? Lateral, y la tráquea. En ese huequito, en esa como depresión que se palpa mejor en animales delgaditos o de pequeña talla, es donde vamos a ir a buscarlo del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a verlo en relación con la tráquea, ¿sí? Más hacia lateral, la tráquea va a estar más central. Al esófago lo vamos a ir a buscar hacia la izquierda, ¿sí? En esa gotera yugular entre lo que es la tráquea y los músculos cervicales. Va a estar como yaciendo en esa depresión que se puede palpar al lado de la carótida, en profundidad a la yugular, ¿sí? Que es la estructura vascular de mayor tamaño que vemos eh, en esta región, que muchas veces la colapsamos por hacer presión con el transductor, ¿sí? Tenemos que ser delicados en esta maniobra. En algunos perros, esta región suele ser bastante vellosa, bastante peluda, y entonces para poder ver estas estructuras, ya lo van a ver en en las clases de cuello, eh, probablemente tengamos que hacer la tricotomía de rigor, ¿sí? Pero en el caso del esófago, y si sospechamos que pueda haber cuerpos extraños o lesiones murales o dificultades en la deglución, que son generalmente los motivos por los cuales nos piden mirar esta región del tubo digestivo, eh, sepan que generalmente al esófago, que también tiene su peristaltismo, lo vamos a ver como un espacio colapsado, ¿sí? Como un espacio, como una cavidad virtual, y que si necesitamos ver su motilidad o su ocupación, bueno, tal vez tengamos que proponerle a nuestro paciente la ingesta líquida, y sí se ve muy bien pasando, ¿sí? El líquido a través del esófago. Y que el esófago solo es evaluable en este sector cervical, ¿sí? Ya después cuando estamos dentro del tórax no se ve porque va por el mediastino, y sepan, ya lo saben, no les estoy diciendo ninguna novedad, que la cavidad torácica, los órganos dominantes son los pulmones, y llenos de aire, en el mejor de los casos, no se ven. También nos pueden pedir verlo en el caso de un megaesófago, pero hay estudios eh, más adecuados para esto, porque como dijimos antes, si estamos frente a un megaesófago, probablemente el esófago esté distendido, no solo en la parte cervical, por ahí tal vez más en la parte torácica, y el contenido, gas, puede, entre otras cosas, puede hacer que no veamos la pared distal, o sea, vamos a ver una sola pared. Entonces no podemos hablar del grado de distensión. La eco se queda corta para poder hablar de un megaesófago, ¿sí? Pero tal vez podamos eh, obteniendo otros datos, o sea, como esa misma imagen de que no vemos la otra pared y demás, hacernos sospechar, ¿sí? Pero no vamos a poder hablar del diámetro. Bueno, las capas, acá les traje un grafiquito, es de internet. Fíjense, en humanos se suele hacer ecografías de este órgano, ¿sí? Y de todos, ya sí, todo su trayecto, mediante endoscopía, ¿sí? Hay endoscopios que, a través de los cuales se pueden eh, introducir transductores, ¿sí? Podemos ir haciendo ecografías de las paredes del esófago en este caso, y hay transductores transesofágicos, además, sin endoscopio, que fundamentalmente en el diagnóstico cardiológico, creo que en este momento en Argentina, no sé para los extranjeros, pero en este momento en Argentina creo que hay solo un colega que lo tiene a disposición, ¿sí? El transductor transesofágico, que nos permitiría evaluar la estratificación del esófago como lo hacemos por vía transcutánea con el resto de los órganos del tubo digestivo. Y bueno, acá les hice una pequeña composición, me sale la artística con un transductor lineal. Partí la imagen, ¿sí? Esta era una imagen medio oblicua, ¿sí? Donde vemos, tenemos un corte transversal del esófago, medio oblicua porque acá ya lo vemos más longitudinal. Y
un corte longitudinal del esófago para que vean que se ve perfectamente la estratificación del esófago, ¿sí? Si nos lo proponemos. Bien, dejamos al esófago y vamos al estómago, ¿sí? Es el órgano dominante, vamos a ver en el epigastrio de nuestros pacientes, ¿sí? Y del cual vamos a poder hacer cortes transversales y longitudinales, que esto es lo que les estoy mostrando, ¿sí? Bien, en el epigastrio lo vamos a encontrar por detrás del sifoides y todo esto dependerá del nivel de distensión que tenga esta víscera y del tamaño del hígado, ¿sí? Digamos, como motivos para hablar de cómo se va a ver el estómago, tenemos eso. Y también, lógicamente, la conformación del paciente. Pacientes más gorditos, por ahí lo vamos a ir a encontrar un poco más hacia caudal y pacientes más delgados, tal vez, y con estómagos más vacíos, tengamos que ir a buscarlos como que subsifoideos, ¿sí? Como que entraditos en el tórax, porque no es que el estómago llega hasta acá, sino que tenemos la cúpula diafragmática que sabemos que hace que muchas veces tengamos órganos que parezcan dentro de la cavidad torácica, si bien no lo están. Bien. Recordar la disposición del estómago, ¿sí? Que el estómago tiene un cardias, un fundus, un cuerpo, un antro pilórico, esta región de acá, y un píloro, ¿sí? Y que es un órgano saculado como una bolsa, parece como esas bolsas que usan los españoles para tomar bebidas, eh, tienen esa forma como de saco, ¿sí? Que en el caso de los caninos está ubicado como transverso al eje mayor del paciente, ¿sí? Y que como en término medio, y esto depende mucho de la conformación de los pacientes, ¿sí? De su forma, si es un paciente que tenga un tórax profundo, o si es un perrito, como puede llegar a ser un Doberman, un Boxer, un ovejero, o si es un paciente con forma así más de tonelito, como puede ser un pequinés, un Rottweiler, si se quiere, bueno, suele adoptar distintas formas según la conformación corporal del paciente, pero en general suele estar como que atravesado, transversal, al eje longitudinal del paciente. Y que en términos generales, como les empecé a decir, después me interrumpí, encontramos el cardias y el píloro hacia la derecha de la línea media del paciente. Mientras que en los felinos suelen ser menos voluminosos, obviamente, en relación con el tamaño del paciente, pero tiene una posición que, si se quiere, está un poquito más hacia la izquierda, siendo que al píloro, lugar de gran interés en la evaluación abdominal y principalmente del tracto gastrointestinal en los felinos, es un lugar donde tenemos que ir a buscar mucho la imagen, porque es un lugar de frecuente asiento de cuerpos extraños y enfermedades murales, como por ejemplo el linfoma. Entonces, el píloro del gato, sobre todo, recuerden que en general lo van a encontrar con mayor facilidad cerca de la línea media, ¿sí? Del centro del paciente. Acá se los marca re lindo este gráfico, ¿sí? Del cardias no les digo demasiado porque en general es una zona bastante difícil de ver, que con esfuerzo podemos verla, pero a asiento de gas, si es un paciente con un tórax con mucha grasa o un tórax eh, complicado también, amplio, no es una zona fácil de ver, fundamentalmente por el gas dentro del órgano, del estómago, y el gas de los pulmones que suele taparlo. Entonces, no es una zona fácil, ¿sí? Pero sí es una zona donde tenemos que buscar, sobre todo si sospechamos de situaciones como reflujos o inclusive, porque están descritas, yo no vi nunca ninguna, pero si no me equivoco, Gaby Oribe ha visto una, no me acuerdo ahora quién de las chicas había sido, que podríamos encontrar en este lugar intussuscepciones del esófago dentro del estómago, ¿sí? Raro, pero puede pasar. Una Bien, pregunta. sí.
Eh, con esto José. sí, con esto del Cardias, eh, supongamos que yo lo estoy viendo, más allá de que es difícil de ubicar y todo. Muchas veces a mí lo que me pasa es que no es que lo busco, pero tampoco sé diferenciar, me explico, o sea, no sé decir si estoy o no estoy en el punto. Veo algo, me da la impresión, che, esta parte es distinta, esto no es fundus, es algo distinto. eh, ¿Y qué es? ¿Dónde estoy? Ahí es donde tengo el problema. Bueno, somos dos Ah, y no sé el resto, pero no es una zona amigable con nosotros y es difícil de ver y por ahí nos ayude, cosas que yo hago si sospecho que hay algo en esa zona. Cambiar de decúbitos. Un decúbito, el otro. En general, se ve bien desde el decúbito lateral izquierdo y no tan bien, o sea, a ver, decúbito lateral derecho, insonando, subsifoideo de la línea media, para que vuelva al anterior. En decúbito lateral derecho, o sea, sobre este lado, con el paciente, o sea, insonándolo desde la izquierda, probablemente lo veamos, ¿sí? Se puede ver. También en decúbito lateral izquierdo y siempre cercano a la línea media. No te olvides que ahí tenemos que correr la burbuja de gas que se nos acumula en este lugar, ¿sí? Entonces, probar distintos decúbitos, ¿sí? A veces el dorsal o inclusive la estación, ¿sí? Pero no es una zona fácil de ver. Sí, tenemos que explorarla. ¿Mm? Y te da la seguridad, muchas veces, el tipo de movimiento que tengas, ¿sí? Hacia dónde se mueva el contenido. Otras veces te puede ayudar, si el paciente lo permite, hacerlo ingerir líquidos, ¿sí? Eso ayuda. Y esperar un ratito. ¿Mm? ok. Pero no es una zona fácil. Eh, en caso de que no se pueda explorar y que siga permaneciendo y no quede claro el diagnóstico ecográfico, probablemente tengas que recurrir a otros métodos como la endoscopía, ¿sí? Sí. No sé si alguien tiene alguna otra experiencia, me encantaría que lo cuente, a ver si es un problema, lo voy a decir el burro adelante para que no se espante mío y de José, pero a ver cuál es la experiencia del resto, me gusta la participación, a ver si hay alguno de los chicos que tenga ganas de comentar su experiencia, estoy mirando sus fotitos. ¿Alguna experiencia respecto del cardio? Bueno, parece que no. Sigamos. Bueno, el estómago es un órgano que cambia mucho según el grado de distensión. Y esto también se aplica a nuestro cardias. Em, de acuerdo al grado de distensión, si está muy vacío a veces se complica ver y si está muy lleno también se complica ver, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos que explorarlo entero al estómago y tratar de ir viendo de qué lado, en qué sitio del estómago estamos. Y tiene otra complicación seguirlo entero, que muchas veces, como decía recién, necesitamos distintos, bueno, no es una complicación tan terrible, pero necesitamos distintos decúbitos para explorarlo entero e ir corriendo la burbuja de gas o el contenido que está en el estómago para poder explorarlo entero. Y como dice el consenso, hay un consenso que se los puse como bibliografía eh, y del que voy a hacer una cita un poquito más adelante en esta clase, que dice qué hay que ver de cada órgano, qué no nos tiene que faltar en la exploración de los órganos abdominales. Y para el estómago dice que tenemos que ver
cada uno de los sectores, ¿sí? Cada uno de los sectores y evaluarlo. El fundus, el cuerpo, el antro. Algunos el antro lo dividen en antro y canal y el píloro, ¿sí? Saber que como se dice menor y una curvatura mayor, ¿sí? Tratar de ir siguiéndolas, que la curvatura menor está hacia craneal y la mayor está más hacia caudal, que muchas veces esta región del píloro es asiento de muchas lesiones en los felinos, sobre todo, pero en los caninos también, y que no solo es interesante lo que pasa en el órgano estómago en esta región, sino lo que pasa en esta región porque es lugar de asiento de linfonodos, de reacción peritoneal, del cuerpo del páncreas, como vieron la semana anterior con Santi y con Rosina, ¿sí? Y dentro de la cavidad estomacal aparecen lo que son los pliegues del estómago. Estos pliegues que se ven como estas estructuras que tenemos acá, ¿sí? Como vellosidades no, pero digamos, estos pliegues del estómago son los que hacen que el estómago tenga mayor superficie, como dijimos, para el intestino, pero ahora para el estómago, mayor superficie de contacto con la ingesta, ¿sí? Que estos pliegues cambian mucho según el grado de distensión del órgano, ¿sí? Y también pueden cambiar según las distintas enfermedades a las que nos estemos enfrentando, ¿sí? Por ejemplo, en una gastritis crónica, en estas gastritis hipertróficas que también hay, de las que después hablarán con Gaby, suelen estar estos pliegues muchas veces presentes, aunque el órgano estómago esté lleno, esté distendido y tenga contenido. ¿Por qué? Porque las paredes están como más induradas, entonces es como que los pliegues se siguen manteniendo aún con un grado de distensión medio, por lo menos, del estómago. Entonces tenemos que hacer la relación entre contenido y cantidad de pliegues. Es una relación que puede ayudarnos a hacer diagnósticos, eh, los diagnósticos que tengamos que hacer. Que los pliegues suelen ser mayores en el fundus, en el cuerpo y en el píloro, pero que en el antro suelen ser espiralados, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con cómo se distiende cada sector del estómago, ¿sí? Es el órgano, ya el estómago es un órgano que si está vacío, si está vacuo, es como que es una cavidad virtual, pero que esto de los pliegues, más allá de la superficie de intercambio, también le aporta la posibilidad de distenderse. Es un órgano que tiene mucha capacidad de distensión, ¿sí? Y el hecho de que haya pliegues cuando está distendido habla de una limitación en esa capacidad de extensión y de alguna manera podríamos hablar, porque somos ecografistas, no patólogos, de el tipo de alteración que pueda estar sufriendo las paredes, ¿sí? Por eso parece mentira, pero hay que estarle atentos a el hecho de esta relación entre el grado de distensión y la presencia o no de pliegues. Bueno, como les decía, les dije al principio, también tiene sus paredes en forma estratificada, ¿sí? Y también según el grado de distensión, tal vez podamos medir mejor la pared proximal y no la distal, sobre todo si como en este caso tenemos gas, y que la correcta manera de medirlo, si bien de espesor de las paredes vamos a hablar un poquito más adelante en esta charla, la correcta manera de medirlo es con calipers, como siempre, en una medida bien perpendicular a la pared. Tratar de no hacer medidas oblicuas, porque donde nos oblicuamos, seguramente vamos a introducir error a la medida, ¿sí? Tenemos que medir desde la serosa hasta la interfase mucosa. Y siempre en los interpliegues, ¿sí? Esta es la manera correcta de medir. Algunos lo hacen también midiendo el pliegue y en la región interpliegue y sacando un promedio. También puede ser, pero es más exacto medir siempre en el interpliegue, ¿sí? Em,
En este caso, si la víscera está muy distendida, siempre vamos a medir en la pared proximal. En este otro caso, donde la víscera no está muy distendida, podemos medir tanto en la región distal, en la pared distal, ¿sí? Siempre hablando respecto del transductor, o en la proximal. Medir en la pared distal, a veces, sobre todo si el contenido es líquido, tiene la ventaja de que hay refuerzo y por ahí la vemos por el refuerzo del líquido que está dentro y la vemos mejor. Pero mi recomendación es de que en la medida de lo posible siempre nos tomemos la eh, costumbre de medir en la pared proximal, porque es la que está menos afectada por artefactos. Entonces es la medición más menos sesgada por error. ¿Sí? Bien. Esta típica imagen de acá es la típica imagen de un píloro donde se ven los pliegues. El píloro sí se ve muy bien, ¿sí? Donde vemos los pliegues del estómago, ¿sí? Y es un esfínter. ¿Mm? Bien. Bueno, unas fotos este es un corte transversal, perdón, del estómago, y este es un corte transversal y longitudinal del estómago, ¿sí? Les puse las medidas, fíjense, los distintos tipos de contenido pueden enmascararnos las paredes. Si bien acá podemos hablar del grado de distensión porque vemos tanto la pared proximal como la distal. Pero distintos contenidos dan sombras o ayudan a ver mejor la pared distal. Bien, píloro, acá tenemos el estómago y el píloro. El píloro en nuestras especies, si no hay gas, se ve bien. Recuerden que en el caso de los caninos lo vamos a ver subcostal o sifoideo o subsifoideo hacia el flanco derecho, ¿sí? En los felinos más en el centro. Pero a diferencia de lo que ocurre en el humano, donde el píloro tiene un cierto trayecto que se puede medir exactamente, en nuestras especies no esperen que siempre se vea así también. El píloro, digamos, estómago, píloro y duodeno, ¿sí? No siempre se ve así tan bonito, porque suele ser zona de acúmulo de gas, sobre todo, como dijimos, en los perros. Pero sí en los gatos, en los perros pequeñitos, o si el paciente está bien preparado, lo vamos a ver así en forma de roseta, como lo vimos en la imagen anterior, ¿sí? No, no hablamos demasiado de la extensión, por eso no hay medidas, si bien varían mucho según la talla del perro, pero estamos alrededor de 2 centímetros, 3 centímetros de extensión, no más que eso, ¿sí? Y recordar que es una zona donde también vamos a ir a buscar otras vísceras que están en esa región. Por lo tanto, es una zona muy rica en cuanto a signos ecográficos, ¿sí? Bien. Bueno, respecto del estómago, algunas particularidades. Como habíamos dicho, el espesor mural varía mucho de acuerdo al grado de distensión y también está muy influenciada ante qué situación patológica estemos. Vamos a ver después todas juntas las medidas del tubo digestivo, por eso no quería hablar mucho ahora, pero un término medio de diámetro, lo puse acá como una particularidad, en los cachorritos, ¿sí? Esto fue hecho, está sacado de un trabajo de medidas en Beagles, en cachorros de Beagles, 2,7 milímetros, ¿sí? El espesor de la pared, cuando en general hablamos de 5 milímetros para el espesor de la pared del estómago, más o menos en términos general en los caninos. Los pliegues obviamente se visualizan mejor con el estómago vacío y fíjense, el estrato submucoso, este es un píloro de un gatito, ¿sí? Esta fotito es de la doctora Uribe, se suele ver se suele ver el estrato submucoso así bien blanco, bien brillante, parecido a como se ve el ilion de los felinos, ¿sí? Por el depósito de grasa que puede ocurrir a este nivel que hace que este estrato se vea así tan brillante, tan marcado. Eh, Particularidades del tubo digestivo, ¿sí? Dejamos al estómago y vamos a ver al duodeno.
así como les dije al principio que el estómago era un órgano que se veía muy bien, el duodeno también. Y hay ciertas particularidades que hacen que se vea muy bien. Lo vamos a ir a buscar con el paciente en decúbito lateral o decúbito lateral izquierdo o en decúbito dorsal, ¿sí? En el lateral izquierdo lo vamos a ver a través de un corte coronal, ¿sí? Desde el flanco derecho. Y en decúbito dorsal, utilizando cuñas, como en este caso, lo vamos a ver para un abordaje más desde ventral, ¿sí? En el flanco derecho, ¿sí? Es un órgano que está muy poco profundo, se ve muy bien, está bastante pegadito a la pared del flanco derecho. Y esto ya lo vieron bastante con el doctor Santi la semana pasada. Y el duodeno es el órgano que como que marca el lóbulo derecho del páncreas, ¿sí? Bien pegadito a la pared en relación al riñón derecho, ¿sí? Em, en lo particular, lo que yo hago es ubicar el último espacio intercostal eh, o la última costilla, ¿sí? La palpo y voy a buscar el riñón. Una vez que tengo ubicado al riñón, vamos a ver, les hago el dibujito. Una vez que tengo ubicado a este nivel el riñón, ¿sí? Como si tuviéramos el riñoncito acá, voy a ir a buscar un poquito, un poquito por detrás, ¿sí? El duodeno que hace esta imagen, ¿sí? Tiene una porción descendente, una curvatura distal y una porción ascendente y lo vamos a ir a buscar bien detrás de la última costilla, por detrás del polo caudal del riñón, bien pegadito a la pared del, del flanco derecho, ¿sí? Ahí lo vamos a ir a ver. Es un órgano que se suele ver muy bien y es la porción, tiene la característica de ser la porción del intestino que vemos más recta, ¿sí? Las asas de Yeyuno-Ilion tienen distintos segmentos curvos, pero el duodeno, la particularidad es que es bien recto, vemos perfecto el asa descendente y el asa ascendente, la curvatura y el asa ascendente, se ve perfecto. Y enmarcado en el medio, el lóbulo derecho del páncreas. ¿Sí? Es muy sencillo de ver. Se ve muy bien con un transductor, como en este caso microconvexo, pero en los pequeños, en animales chiquititos, se ve muy bien con el lineal. ¿Mm? Tiene la particularidad del duodeno, fíjense qué bien, tenemos el transductor que apoya en la piel, el subcutáneo, las capas musculares y inmediatamente pegadito a la pared el duodeno. En este caso, del lóbulo derecho del páncreas se ve poco y nada, ¿sí? En general, si no tiene alteraciones, vieron que no se ve demasiado bien. Entonces, fíjense qué bien que se ve este duodeno con un transductor microconvexo, o sea, nada del otro mundo, por detrás de la imagen del riñón derecho, ¿sí? Se ve perfecto la estratificación. Fíjense que no estoy usando ni un transductor lineal y se ve muy bien. Muchas veces, según si estamos un poco oblicuos, o sea, según estemos haciendo un corte entre coronal, por debajo de las apófisis transversas lumbares, o si lo estamos haciendo un poco desde ventral, o sea, si estamos apoyando el transductor a este nivel, ¿sí? Puede ser que veamos que el duodeno pasa superficial respecto de la imagen del riñón derecho, ¿sí? Y podemos verlo en este sector. Fíjense cómo se está viendo ahí. Con un transductor, nada específico. Respecto del duodeno, en el caso de los caninos, por su mucosa tan prominente, es de los sectores del intestino delgado que tiene la mucosa más engrosada, no engrosada, más gruesa, no porque sea engrosada, es característico en los perros que el duodeno se vea bien lineal y con una mucosa prominente, y entonces uno tiene realmente muy claro si está viendo
además sabemos en qué sector estamos insonando, pero si nos acercan una foto y no la hicimos nosotros a la ecografía, probablemente lo distingamos por esa imagen bien recta con su curvatura distal y lo prominente del estrato mucoso, ¿sí? Este estrato mucoso bien marcado del duodeno. En los gatitos no es así. También lo vamos a encontrar bien claro detrás del polo caudal del riñón derecho, pero en este caso en los gatos no es el sector con mayor grosor, sino que en el caso de los gatos el sector con mayor grosor es el ilion, se los nombro acá por hacer la diferencia, eh, y en el caso de los gatitos, como dijimos para el estómago, suelen tener depósitos adiposos bien brillantes a nivel del estrato submucoso que les da este aspecto así como de vías de tren, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que ocurre en los perritos, eh, el estrato más marcado, sobre todo en el ilion, es el submucoso, ¿sí? Una vez escuché una charla de ojo, pero que se aplica acá. No pensemos que el gato es un perro chiquito. Tienen, sobre todo en el tubo digestivo, tienen sus particularidades bien notorias. Bien, de esto ya hablaron en la clase pasada con el doctor Santiago, lo vieron con mayor eh, precisión que ahora, no vamos a detenernos demasiado. Recuerden que si estamos hablando del duodeno, estamos hablando del sector donde en el caso de los perros tenemos dos papilas, ¿sí? La papila duodenal mayor y la accesoria, ¿sí? En la mayor parte de las veces es donde desembocan, en el caso de de los caninos, las vías biliares, ¿sí? El, y el conducto pancreático, ¿sí? Y en la papila duodenal menor, ¿sí? Vamos a tener la desembocadura del conducto pancreático accesorio, que a estas dos estructuras, sobre todo a la caudal, ¿sí? A la menor, es bastante sencillo de verla, ¿sí? A esta otra por ahí no tanto por el acúmulo de gas, ¿sí? Que suele haber en este lugar, pero sí se pueden ver, y las vamos a ver en el borde mesentérico, ¿sí? Borde mesentérico, que es hacia donde sale el mesenterio. Las vamos a ver hacia el borde mesentérico de esta víscera, ¿sí? Ahora vamos a ver unas fotitos de esto. Se los puse a nivel, porque me dediqué a resumirlo. Eh, en el caso de los perritos, este trabajo estaba muy bueno porque hablaba del porcentaje de veces que es probable en el que encontremos papila duodenal mayor, papila duodenal menor y qué desemboca en cada una, ¿sí? Podemos considerar tipo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Según qué conducto desemboque en cada papila. Siendo que, como dijeron la clase anterior, el encuentro anterior con el doctor Santi, lo más frecuente es encontrar este tipo de imagen, donde en la papila duodenal mayor desemboque el conducto de la rama derecha del páncreas, ¿sí? En conjunto con las vías biliares, y en la papila duodenal menor, conductos que provengan también de la rama derecha y de la rama izquierda, ¿sí? Bien. Esto lo puse como detalle. Y recordemos que en el gato, y esto para justifica un poco el porcentaje de enfermedades a nivel hepatobiliar debidas al ascenso de bacterias que están a nivel del duodeno, ¿sí? Y esto tiene un poco de responsabilidad la anatomía, donde sabemos que en el gato lo que suele ocurrir es que haya un solo conducto donde desemboquen las vías biliares y pancreáticas, como vieron la vez pasada, ¿sí? Esto es un poco responsable, esta anatomía, de las enfermedades que estuvieron viendo hasta acá en las clases anteriores hepatobiliares. Bueno, eh, papilas duodenales, ¿sí? Acá las tenemos, estas son, en general suelen salir, como decíamos, hacia el borde mesentérico, que es el borde más profundo. Sí, en un asa de duodeno, el borde más profundo es el borde mesentérico. Hacia el borde mesentérico es donde vamos a ver más
donde vamos a ver las papilas, ¿sí? También puede ocurrir que a nivel, en este caso del duodeno, veamos este otro tipo de hallazgos que no tenemos que confundirlos con las papilas, ¿sí? Este es el borde antimesentérico. Y estos son lo que llamamos placas de Peyer, que las vamos a ver en unas diapos más adelante, ¿sí? Entonces, no confundir papilas con placas de Peyer. La imagen es bastante parecida, si se quiere, ¿sí? Son imágenes ecogénicas atravesando el espesor mural, pero sepan que las papilas suelen tener su abordaje hacia el duodeno desde el borde mesentérico, ¿sí? No estos hallazgos en el borde antimesentérico no son las papilas, sino que lo más probable es que sean placas de Peyer, ¿sí? No papilas. Bien. Y eh, este segmento, el duodeno, también el yeyuno ilion, pero este segmento, y por eso lo puse acá, es muy rico en aparición de lesiones en el estrato mucoso, ¿sí? Este tipo de lesiones que podemos encontrar a este nivel tienen mucho que ver con las enfermedades o con situaciones fisiológicas y por lo tanto está bueno tenerlas presentes para poder saber ante qué estamos si encontramos, por ejemplo, esto que se llaman speckles en inglés, pintas en castellano o pecas, ¿sí? Que son estos puntitos, este puntillado ecogénico que encontramos en el estrato mucoso. Repito, se los doy en el duodeno porque el duodeno es muy fácil de ver, como es extendido y está superficial, se ve muy bien, pero también se pueden ver en el yeyuno ilion, ¿eh? No son patrimonio únicamente del duodeno. Pero por eso se las puse acá porque se ven muy bien. La aparición de este tipo de hallazgos, pintas ecogénicas en el estrato mucoso, pueden tener que ver con una situación fisiológica como es el post-ingesta, el estado postprandial, y este puntillado ecogénico puede aparecer en este estrato hasta 4 horas después de la ingesta. A ver, si pasaron 4 horas y un minuto, o si el tutor no es muy exacto y no recuerda mucho acerca de a qué hora comió su paciente, o nuestro paciente, su mascota, bueno, no tenemos por qué ser tan taxativos, pero sepamos que si estamos en un espacio de tiempo que puede ser postprandial, la aparición de este tipo de hallazgos a nivel del estrato mucoso del intestino delgado puede tener que ver con ingestas recientes, ¿sí? Ahora, si estamos con seguridad alejados de la ingesta, y esto no solo por creer en la palabra del tutor o de la persona que nos trajo a nuestro paciente, sino porque también lo podemos evaluar a través del nivel de distensión de las vísceras, o sea, ojo, también nosotros podemos saberlo y controlar este relato de la persona encargada de traer a nuestro paciente, bueno, correlacionar si estos hallazgos están relacionados con qué contenido en la luz del órgano, ¿sí? Importante porque muchas veces estas lesiones aparecen en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, nada, dato a tener en cuenta, la aparición de este tipo de lesiones, correlacionar si es posingesta o si es o si no es posingesta, podría llegar a tener que ver con una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Es patognomónico? Relativamente sí, pero no podemos decir solo por eso que tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal. Sepamos que es uno de los hallazgos que nos puede ayudar en el diagnóstico. Seguimos. Vamos al yeyuno ilio, les dije que es bastante poco exacto el límite entre uno y el otro, ¿sí? Y sepamos que en el gato, como habíamos dicho, tal vez sea un poco más orientativo acerca de en qué sector del intestino estamos, que el ilion tiene ese estrato submucoso, como dijimos, más marcado por el depósito de, de tejido adiposo. Bien, distintos cortes, vamos a tener cortes, esto es desde un corte coronal izquierdo, ¿sí? Con el paciente en decúbito lateral derecho, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el vaso,
Otra víscera que se ve muy bien porque está muy superficial, muy pegadita a la pared del abdomen. Y por debajo, asas de yeyuno ilion en distintos cortes, transversales, oblicuos, longitudinales, ¿sí? Pero fíjense qué diferente a cómo se ve el duodeno, tan derechito, ¿sí? Distintas asas de yeyuno ilion, ¿sí? Recuerden que al duodeno en general lo vemos desde el flanco derecho. Esto es una asa de yeyuno ilion. La estratificación, la misma. Distintos cortes, fíjense. Siempre tratar de medir en la pared proximal. Lo que dijimos para el estómago cabe para el intestino también. Bueno, y de nuevo, intestino delgado de los felinos, el ilion es el más grueso, el que tiene mayor espesor mural, ¿sí? Que el resto del intestino delgado, el aspecto este típico de vías de Trem, la submucosa prominente, ¿sí? Y fíjense cómo la interfase mucosa, que en el canino suele verse también, en el felino también tiene que ver con el grado de distensión. La interfase mucosa a veces podemos perderle la continuidad, ¿sí? No es tan clarita. Fíjense cómo la que se ve mejor es de los estratos es el submucoso, ¿sí? Fíjense, corte transversal, longitudinal del mismo paciente en el mismo momento. Placas de Peyer, que hablamos un poquito para diferenciarlas de las papilas en el duodeno. Las placas de Peyer son acúmulos de tejido linfático, ¿sí? Este es un corte histológico de un asa de intestino delgado. Fíjense, contenido, los pliegues, distintos cortes de las vellosidades y pliegues de la mucosa, ¿sí? La serosa, el estrato muscular y las placas de Peyer, ¿sí? Que están ubicadas en la pared. Las placas de Peyer son acúmulos de tejido linfático. Son la primera barrera. Imagínense que y ahora me estoy empezando a convertir en la fanática, en pequeños todavía no tanto, pero en el ser humano se habla de que el intestino es como un segundo cerebro, ¿vieron? Es como que muchas de las cosas que pasan en el intestino tienen que ver con otras situaciones que se ven a nivel orgánico, y esto estaba muy de moda, el SIBO, qué sé yo, bueno, no me quiero meter en eso, pero sepan que el intestino es como una segunda piel, ¿sí? Es un segundo epitelio. Y ahí tenemos la primera barrera hacia la posible entrada de agentes que sean patógenos a través de la mucosa intestinal. Entonces es necesario que sí o sí a ese nivel exista un acúmulo importante de tejido linfático, ¿sí? Y muchas veces las vemos, ¿sí? Verlas no implica que tengamos una enfermedad intestinal. Sí, verlas mucho, ¿sí? Y correlacionándolas con otros hallazgos nos pueden llevar a pensar en cierto estado inmune deprimido de nuestros pacientes o tratando de ser vulnerado, y por eso están en más, ¿sí? No las tenemos que confundir con úlceras, no las tenemos que confundir con las papilas en el duodeno, ¿sí? Algunos, por eso les digo, hay un margen muy estrecho entre la presencia de las placas de Peyer en estado normal, normal como les dije ya varias veces en esta especialidad, es una palabra que no me gusta, pero es frecuente encontrarla si el paciente no tiene ninguna enfermedad que por lo menos asiente a nivel digestivo, ¿sí? O pueden ser reactivas en caso de que el organismo haya, por ejemplo, algún desbalance en la flora normal del intestino, ¿sí? Y como es bastante coherente de pensar, se sabe que se acentúan, se hacen más evidentes en mayor número en caso de gastroenteritis, ¿sí? Bien, ¿sí? Son las que vamos a ver así, del Nyland, de la doctora Cocum. Fíjense qué fácil es confundir esta imagen con una úlcera. Fíjense, si bien es muy fácil confundirla, fíjense, tenemos todos los estratos presentes y aún el estrato mucoso bien, bien espeso, ¿sí? Porque si fuera una úlcera, tal vez este estrato estaría más delgadito. ¿Me entienden la diferencia? Algo que no les dije, y me acordé ahora, cuando hablé de la estratificación, mi regla mnemotécnica
para recordar cuál era cada una y cómo eran en la descripción. Recuerden que las que empiezan con M, ¿sí? Son las hipoecogénicas. La mucosa y la muscular son las hipoecogénicas y el resto son hiperecogénicas. Nada, me acordé ahora y por eso se los dije. Foto de libro, foto gentileza de la doctora Cocún. Esta placa de Peyer se ve divina. Videíto mío, fíjense, de antes de ayer. Miren este casito. Estuvo genial. Ahí estuve un rato largo, esto era un duodeno, fíjense, bien recto. Y estuve un ratito para ver a ver si era una papila, que se las quería poner en la clase hoy a ustedes, o si era una placa de Peyer. Y terminé concluyendo que era una placa de Peyer porque como que no le vi un conductito, ¿sí? O que pareciera un conductito, si bien a veces parecía verlo. Miren el efecto borde del que hablamos, ¿sí? Que muchas veces cuando hacemos cortes transversales los vemos bien, pero no era una papila, era una placa de Peyer. Fíjense cómo tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Lleva un rato. Más placas de Peyer, ¿sí? Acá varias, ¿sí? ¿Las ven? Fíjense, este paciente, como el hallazgo de otras lesiones, porque no nos vienen con placas de Peyer, con puntitos, con linfangiectasia, con linfonodo, con reacción, o sea, no nos vienen cosas estancas. Un caso real es este. Fíjense, esta perrita, duodeno, por lo menos 2 o 3 placas de Peyer, y fíjense, ven esto que no se ve bien hipoecogénico, no se ve bien anecogénico como lo tenemos que ver, ¿sí? Tiene como puntitos y tiene también como plaquitas, no se distinguen bien porque no estoy con un lineal, estoy con el microconvexo, pero aún así se ve bastante bien todo este como halito hiperecogénico en el estrato mucoso, ¿sí? Que nos habla de un estado inflamatorio. Y fíjense, además hay asociados placas de Peyer, esto como hiperecogénico, el páncreas, lo tenemos acá. Fíjense cómo lo vemos pasar entre las asas descendente, que es la más pegadita a la pared, y la ascendente de duodeno, ¿sí? Fíjense que pasa el páncreas en algún momento. Acá ahí lo tenían, pero en algún momento se ve un poquito mejor. Ahí, acá lo tienen. Reacción peritoneal, ¿sí? Por la probabilidad de ver linfonodos. Ya hay otros ciertos Gaby, tengo ingredientes. consulta. Sí, ya te contesto, Estefanía, dame un minuto, que termino con la idea. Hay otros ingredientes que más allá de los hallazgos puntuales por separado, como uno se los trata de puntualizar en la clase, la presencia de otros ingredientes nos van a orientar hacia dónde estamos. Esto no es postprandial, ¿sí? Hay demasiadas placas de Peyer, esto que es linfangiectasia, ahora lo vamos a ver, el páncreas inflamado, algún que otro linfonodo que se ve por ahí, reacción peritoneal, y no es normal, ¿sí? ¿Queda claro? Esta otra, y ahí ya estoy con vos, Estefanía, decime. Perdón que te interrumpí. No, está bien. El tema de las pecas, ¿es más asociado a un proceso crónico o en las enteritis agudas se suelen ver? Porque yo siempre lo tomé como más para un proceso crónico, pero bueno, veo que ahora no lo aclarás vos No, de que va no, más no. por un lado. Hablas de la presencia. No tiene que ver con un proceso más crónico o agudo, porque si te pones a ver, las pecas en un postprandial sería como un agudo y aparecen y se van. ¿Me entendés? No necesariamente es un proceso crónico. No, no habla de cronicidad. Te tiene que abrir una alerta, tenés que buscar otras cosas. Las pecas que están asociadas con enfermedad inflamatoria intestinal, acerca del curso te va a hablar más del tipo de linfonodo que veas, y como sea, si sea más del tipo agudo, reactivo o crónico, ¿me entendés? No, las pecas en sí te hablan del curso de la enfermedad. Y vuelvo a decirte, es altamente sugestivo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero no es confirmatorio. No sé si Perfecto, gracias. estoy Sí, clara. sí, sí. No, no sé, no leí nada que hablara de un proceso crónico,
y no, y en mi experiencia tampoco. O sea, de lo que habla más de la cronicidad es otros hallazgos, los linfonodos. Los linfonodos son mucho más fidedignos, más patognomónicos sus hallazgos. No me voy a meter en eso ahora porque tenemos un encuentro de linfonódulos, linfonodos, como se dice ahora, más fidedignos a la hora de hablar de curso de la enfermedad, ¿sí? Bien. Y acá, que no me acuerdo si lo dije o no, o sea, las placas de Peyer pueden ser tanto que las encontremos hacia el borde mesentérico, perdón, hacia el borde mesentérico como hacia el borde antimesentérico del intestino, ¿sí? Bien. Dejamos de hablar de intestino delgado y vamos a la unión intestino delgado e intestino grueso. Y esto suele dar que hablar porque, sobre todo en los caninos, puede ser un poquito más difícil de encontrar que en los felinos por ser el ciego una bolsita, un fondo ciego, como su nombre lo indica, donde suele haber acúmulo de gas. Entonces, se complica de ver. Como los felinos son pacientes, son individuos con menor cantidad de gas en su tubo digestivo que los caninos, se ve mejor, ¿sí? Las vamos a ir a buscar en relación al duodeno. Y más hacia medial, cuando ya pasamos el asa descendente y el asa ascendente, más hacia abajo, ahí vamos a buscar al ciego por detrás del polo craneal, del polo caudal, perdón, del riñón derecho. Yo les diría que a mí me sirve pensar en hasta dónde llega la vejiga, hasta dónde llega el polo caudal del riñón derecho, y en un lugar intermedio ahí voy a buscar al ciego, ¿sí? Esa es mi área de proyección para el ciego. Igual, si hacemos un dibujito, si la vejiga estuviera acá, ¿no? Y el riñón derecho estuviera más o menos por acá, aquí, donde estamos insonando, ¿sí? En un término medio, por detrás del polo caudal del riñón, vamos a encontrar al ciego más hacia medial del duodeno, ¿sí? ¿Sí? Si hablamos en cuanto a la profundidad, apoyando el transductor en este lugar. Ahí vamos a ir a buscar al ciego. Lógicamente, si hablamos del fundus de la vejiga, va a depender del grado de distensión de la vejiga, ¿sí? Pero bueno, eh, para ir especificándole dónde los tienen que ir a buscar. En el felino van a ver que hablamos de, no sé si ven el lapicito, paso de nuevo a la flechita. No, no quiero el puntero porque me molesta para pasar los videos. En el caso del felino hablamos de unión, no válvula, unión ilio-seco-cólica. Y en el caso del canino se habla de unión o válvula. Acá sí tenemos dos válvulas, iliocólica, ¿sí? O secocólica, ¿sí? Tenemos las dos. Y ahí sí son dos válvulas. Y lo van a ver muy bien en estos grafiquitos que son realmente muy lindos y son los que aclaran esta situación que a veces genera alguna que otra controversia. En el caso de los felinos, el ciego es un fondo de bolsa, es como si fuera la continuación. El ciego es como, está pasando una ambulancia, un patrullero, no sé qué, por acá no sé si lo escuchan. Es como la continuación del ciego, ¿sí? Y es un fondo de saco que no tiene válvula. No tiene válvula, ¿ven? Es como que no hay un límite preciso. Yo me lo imagino como que no hay un límite muy preciso en esto para los argentinos. No sé si para los extranjeros es un buen ejemplo, pero no hay un límite de dónde exactamente termina el Río de la Plata y empieza el Océano Atlántico, ¿sí? Bueno, lo mismo para los ríos que tengan en sus países. No hay un límite neto, como sí lo hay entre la unión del ilion con el colon, ¿sí? ¿Sí? Acá sí tenemos una válvula, pero acá no. En el caso de los caninos,
la cosa es diferente. Vamos al grafiquito. Esto lo saqué de internet y esto del Miller, ¿sí? Tenemos, por un lado, eh, el colon, el colon ascendente, ¿sí? El ilio y el ciego, ¿sí? El ciego es como una bolsita en proporción de mayor tamaño y ocupada por gas en los perros. Y sí tenemos dos válvulitas, ¿sí? Una es la que está entre el ilion y el colon y la otra es la que está tal vez menos musculosa, con menos músculo liso que constriña, pero también lo hay, la unión con el colon, ¿sí? Bien, y esa es la diferencia. En el caso de los caninos, es una bolsita que puede medir término medio 5, 7 centímetros, y en el caso de los felinos, 3 a 4 centímetros o 30 a 38 milímetros, ¿sí? Y los vamos a ver de esta manera, ¿sí? En el felino se suele ver, estas son fotos de libro, como así bien como rueda de carro, ¿sí? Esta imagen es de la unión eh, entre el ilion y el colon en los felinos, ¿sí? Y el ciego como una bolsita aparte, ¿sí? Fíjense, algo de sombrita. ¿Mm? Acá el ciego es como este fondo de saco en un paciente bien preparado. Vamos a ver como un fondo de saco. Y el ilion. Acá no estamos viendo al colon. Bien. Estas imágenes que son de la doctora Almagro, lejos son las fotos o los videos más lindos, pues son videos más lindos que he visto de la unión iliocólica ay, esperen, perdón, tengo que ir para atrás, en un gatito. Miren qué bonito se veía. El ilio, ¿sí? Y la unión. Bien como ruedita de carro. Precioso. Esta es una fotito. ¿Mm? Yo tengo una pregunta. Sí, Ale. Ahí, digamos, las paredes, pues sí se ven mucho más marcadas con lo que comentabas, que el irión es un poco más gruesa, las paredes. ¿Esa estratificación ahí está conservada o está alterada? No. Pues, Muy bien, Alejandra, me descubriste. Me descubriste. Eh, la verdad es que ya lo van a escuchar de la misma doctora Vicky Almagro y sí, bueno, porque acá yo no doy cardio, pero en general las imágenes pedagógicamente más lindas son imágenes que son alteradas. En este caso, este pacientito gato tenía una inflamación, tenía una enfermedad inflamatoria intestinal y se veía muy bien. Y la duda de este caso, este es el típico caso de duda entre si es una enfermedad inflamatoria intestinal o si era un linfoma, ¿sí? Está gruesa, está muy marcada, eso hace que se vea también. En este caso, Ale. ok, gracias. Mm, No es un caso normal, pero sí donde se ve muy bien. Si se fijan, en este caso, algo que no les dije, fíjense, en los felinos, en los caninos también, pero en los felinos encontramos es fuente de eh, asiento de linfonodos, de centros linfáticos, ¿sí? ¿Sí? Son los eh, linfonodos ileocólicos, ¿sí? Que cuando tenemos enfermedad inflamatoria intestinal o linfoma pueden estar aumentados de tamaño. Por eso se complica tanto hacer el diagnóstico diferencial en esta enfermedad. Yo acá los puse para hacer anatomía, no quise, para ejemplificar anatomía, no quise adentrarme demasiado. Esta por biopsia se supo que era enfermedad inflamatoria intestinal, pero en otras fotos de este mismo caso de la doctora se veían linfonodos a este nivel, ¿sí? No se ven en estas fotos, ni en esta foto ni en este video. Bien, exploración, dejamos la válvula. Perdón, ¿puedo molestar? ¿Cómo? No molesta, José. ¿Cómo te Eh, llamas? ¿José Luis o José? José, José, listo. Pregunta. no, volviendo al video, me cuesta entender un poco la imagen, en realidad. O sea, en lo longitudinal, ¿qué es lo que estamos viendo? El ilium. Ok.
y esta es la unión. Acá lo estás viendo como en un corte longitudinal. ¿Ves? Sí. Entre el ilion, que está acá, y el colon, que está para acá, la unión. Está longitudinal. Lo que sería transversal es diferente. O sea, es como si lo estuvieras viendo, o sea, en un corte así, respecto de eso. Y ves, Ok. acá lo ves como Yo, que cruzado, y ahí lo veías redondito. ¿Me entendés la diferencia? A ver, y, este es un corte, si viéramos esto, lo veríamos como una prominencia adentro del colon. ¿Sí? Sí, imagínatelo en blanco y negro. En este caso, para que pique, lo estoy viendo en longitudinal, ¿sí? Acá, en esta imagen, lo que estoy viendo es como esa unión, ese promontorio que se mete dentro del colon, le veo lo veo como marcadito, como que lo veo de frente, ¿sí? En un corte longitudinal. Ahí está, ¿sí? A diferencia del dibujito el esquema que les mostré recién, en donde está el colon que viene así, ¿sí? El ciego, y acá tenés la unión del ilion adentrándose y la valvulita. No sé si te aclara lo que te digo. En el esquemita es así, sí, y acá como que lo estoy viendo a esto como si lo corro y lo veo de frente. sí, Estas son las paredes estas, y esto es visto de frente, el circulito, bien. irrumpiendo en el espacio del colon. ¿Me explico? Sí, o sea, lo que yo estoy viendo en realidad es un corte Corte transversal de la válvula o ¿no? Yo llamaría a este, porque depende de lo que hables. En este dibujito, que es el del gráfico que les traje de internet, es un corte transversal de la válvula. Este es un Bien, corte de frente, sería longitudinal del colon. Acá sería está bien. longitudinal del ilion, y acá sería, en esta imagen de la doctora Almagro, longitudinal del colon. Eso, o sea, lo que veo longitudinal es el colon. Sí, Ahora está. ¿está? Sí, sí, ahora sí. Me estaba Y acá mareado, ¿no? este está, y esto, como es un video, está medio oblicuo. Acá estamos viendo como medio entre esto y esto, ¿sí? Está medio como que el ilion se va estirando, medio porque entre la respiración del paciente, el jadeo y demás, ¿sí? Eh, no siempre tenés un puro corte longitudinal o un puro corte transversal. ¿Te queda más claro? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. No, por nada. Y no molesta. Por ahí era la duda de alguno que no se anima a preguntar. ¿A todos les quedó claro? Sí. Sí, gracias. Sí, sí. Gracias, Ale. Alguna que otra voz tímida por ahí escucho. Bien, en el chat hay un montón y yo no le estoy dando bolilla al chat, lo tengo es más apagado. Eh, Me ayudó también, claro, ¿verdad? ¿Las placas de Speyer están localizadas en la mucosa o en la submucosa? Eh, Como te dije, como les mostré en la foto histológica, Lucrecia, están en la submucosa, ¿sí? ¿Se fijaron en el corte histológico? Ahí tenés las respuestas. No sé si te queda claro. Gabriela Landi decía, tal vez podría explicar las partes de esa imagen. Gaby, ¿a qué imagen te referías? A la primera, cuando hablábamos de la preparación. Perdón, pero prendan No, el igual, micrófono. Gaby, yo estuve viendo y vos fuiste respondiendo, por eso Ah, gracias, no te Gaby. corté. Bueno, gracias, porque no le estaba dando bolilla al chat, lo prendí ahora y porque yo confío en que abran el micrófono y pregunten. Bien, que joroben, como dice José Luis, que no es jorobar. Bueno, vamos a lo que sigue. Bueno, colon. Podemos distinguir perfectamente, y lo vamos a saber, por dónde estamos haciendo
colocando el transductor en la superficie de nuestro paciente, el colon ascendente, ¿sí? Y en capas de profundidad, más cerca de la pared, duodeno, ciego, colon. Fíjense por qué en el perro es tan diferente, es tan difícil de ver, porque el ciego, que es una bolsa con gas, se nos confunde con el colon ascendente, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con el perro, ¿sí? Con el gato. ¿Sí? Colon ascendente lo vamos a ver en el flanco, en cortes coronales, desde el flanco derecho. El colon transverso los vamos a ver en cortes subsifoideos o por detrás del sifoides, por detrás de la imagen del estómago, ¿sí? Y el colon descendente lo vamos a ver desde el flanco izquierdo, o sea, vamos a tener colon flanqueando desde los dos cortes coronales en nuestros pacientes, ¿sí? Tanto felinos como caninos. Y por último, el recto, que no es tan sencillo de ver porque muchas veces nos quedan... esto me hace acordar que hay algo que no les puse, que me hubiera gustado ponerles, porque se los voy a poner para el final de la clase, no importa. Un caso en el cual podíamos explorar el recto, pero desde un abordaje, no desde los típicos, desde el abdomen, sino por un abordaje perineal, ¿sí? También desde ahí podemos ver el recto. Pero el recto desde el abdomen a veces es difícil de verlo porque nos queda metido dentro de la cavidad pélvica, y la cavidad pélvica es difícil, es un área esquiva para nosotros porque está rodeada de hueso, ¿sí? Bien, bueno, distintos abordajes, ¿sí? Vimos los dos cortes desde los flancos, ahí buscando seguir el colon en la entrada de la pelvis. Vamos a verlo siempre en relación a otros órganos, en este caso en el colon descendente, en relación a la vejiga, y se forma esta interfase así medio extraña, muy ecogénica. ¿Por qué? Porque el ultrasonido venía paseando a través de la vejiga que contiene líquido y hace que se vea todo también, y refuerza la imagen del colon, que por el contrario tiene totalmente gas o materia fecal que da sombra y dan estas sombras, ¿sí? Algo parecido como lo que pasa eh, con los ultrasonidos cuando vienen por el hígado y llegan a la interfase diafragmática donde se topan con el aire que está del otro lado en los pulmones, ¿sí? Y a veces ocurre que cuando esta imagen del colon medio se superpone con la vejiga y bueno, nos tiene que hacer diferenciar, y con esto vamos a hacer colocar al paciente en distintos decúbitos para poder verlo bien. Tenemos que diferenciar al colon de estructuras que puedan verse dentro de la vejiga, ¿sí? Por ejemplo, litos. ¿Mm? Bien. Fíjense en el colon transverso, ¿sí? En la imagen del estómago, fíjense las paredes que vienen del estómago y las delgaditas paredes del colon en las cuales a veces, según con qué transductores estemos trabajando, se complica un poco ver la estratificación. Fíjense cómo se ve mucho mejor la estratificación del colon, que por delgada no se esquiva, y por contenido también de este órgano, se ve mucho mejor con un transductor lineal eh, que con un transductor microconvexo. Había dejado puesta la pluma y entonces no tengo la flechita. No sé si veían el lapicito cuando señalaba acá las paredes del colon, ¿sí? Bien. Es muy difícil en estado conservado ver el peristaltismo a nivel colónico. Generalmente no se detecta, ¿sí? Sí, lo vamos a ver bien cuando estemos ante, por ejemplo, contenido líquido, ¿sí? En una inflamación a este nivel. Y la pared en el perro y en el gato, en ambos es la más delgadita de todas las vísceras huecas del tubo digestivo, 1,5 milímetros, ¿sí? Fácilmente reconocible por el contenido de gas o materia fecal que da estas sombras bien marcadas, más sucias o menos sucias de acuerdo a cuál sea su contenido, ¿sí? Sombra y reverberancia. Menos frecuente a este nivel encontrar fluido, porque a ese nivel se supone que la materia fecal ya está bien
ya se reabsorbió todo el líquido de la materia fecal, entonces ya tiene su consistencia habitual. Gaby, una consulta. Marco, sí, En la imagen anterior, en la primera imagen, vamos ahí, está. esa, Estómago, colon. el colon, ¿qué me dice ahí? No entiendo esa parte. La pared es esta parte acá bien anecogénica. Esta de acá es. Esta delgadita que va desde acá hasta acá. Ah, la nada misma, porque en el estómago sí se puede apreciar, pero La está bien. nada misma, la nada misma. Pensá, no lo dije todavía, tengo una tablita en unas diapositivas. El estómago, esto era un perro. El estómago 5 milímetros, el colon 1,5. Listo, dale, La gracias. tercera parte. Sí, sí, ¿Sí? Sí. gracias. Yo tengo una preguntita. Ale, Ale. Eh, em, yo había leído en el Penning también que la pared pues, medía hasta 1,5. Y en Sí. el nuevo libro que sacó el doctor Fuminaya hace poquito, el de ultrasonografía, mencionaban que el grosor podía ir hasta 2,5 si estaba completamente vacío, pero pues para mi concepto eso ya se consideraría una colitis, ¿no? O pues un aumento de tamaño. Sí. No sé Bueno, tú en tu experiencia, ¿qué opinas o en tu... Sí, ahora las nuevas mediciones indican hasta 3 milímetros. sí. Igual yo les digo algo. Y acá, muy a riesgo de sonar a hereje, capaz que me excomulgan del mundo, estamos muy con esto del Papa, ¿no? Muy hereje en cuanto a mi manera de ver estas cosas. Yo les voy a decir algo. Con el correr de los años, y me estoy poniendo vieja, y esto me molesta más, que me digan vieja a que me digan hereje. Miren, me molesta. Qué triste lo mío. Bueno, cada vez le presto menos atención a las medidas de las cosas. Si bien mido todo, le presto menos atención. Un poco dejémonos llevar con el correr del tiempo y con la seguridad que nos da, o la impunidad, no, pero bueno, con el correr del tiempo uno se va agarrando de otras cosas, como si veo peristaltismo, el contenido, linfonodos, si veo estratificación o no, y no me agarro tanto de las medidas duras, ¿sí? Yo creo que también pasa que cada vez tenemos mejores, y ya lo dije un poco con respecto a esta diapo también, cada vez tenemos mejores equipos, disponemos de mejor tecnología. Me encanta porque las diapos se pasan solas. Em, Cada vez tenemos mejor tecnología y entonces vemos mejor las cosas, entonces las podemos ver con más detalle y tal vez podamos ser más precisos en la medición y entonces podamos hablar de medidas mayores. Si se fijan, todo tiende a tener medidas mayores, como decía Gaby recién, en los trabajos más modernos. Sí, no sé, Ok. creo que no te respondí concretamente. Uno, cuando se alumniza, pretende que le den seguridades y no te estoy dando ninguna seguridad. Sí, lo que pasa es que siento que pues el colon sí es como una estructura que, como mencionabas, no tiene peristaltismo y muchos pacientes a veces sufren de pues como colitis o vienen por procesos digestivos y si se me hace un limbo muy grande, pues ya pasar de 1,5 a Sí, 2,5. sí, pero Ahora, en una... ahora cuando veamos igual inflamatorias, vas a ver todas las alteraciones que vas a ver. No es Ok, solo la No medida. es Así solo la que medida, tal cual. Eso está es bien, está una bien. súper verdad. No es solo la medida, es el contenido, la aparición de peristaltismo, la presencia o no de linfonodos, mirar, tratar de hacer hincapié más que nada en el estrato, en la interfase eh, y otras lesiones que aparecen en las paredes. ¿Estamos? Dale, dale, gracias. No, por nada. Bueno, espesor mural. Vamos a acelerar un poco, porque de todo esto más o menos que ya hablamos, esta fue una de nuestras primeras diapos, donde no les había dicho, pero se los dije después, que los estratos que empiezan con M son los hipoecogénicos y el resto son los hiperecogénicos. La medida, la correcta manera de medir, si vamos a medir, es bien en una distancia bien perpendicular a la dirección de las fibras en el intestino, ¿sí?
bien perpendicular y tratemos de que siempre lo hagamos en la pared proximal al transductor porque es la menos afectada por artefactos y entonces sería la más fidedigna. Puede ocurrir algunas veces que tengamos lesiones que sean asimétricas y entonces por ahí necesitemos medir las dos paredes, la proximal y la distal, ¿sí? Pero siempre medir vieron que yo les abro proximal y distal, nunca medir en las transversales, que son las que más distensión tienen. Y se mide de serosa a mucosa o de mucosa a serosa, como quieran, ¿sí? Y lógicamente, la visualización, como habíamos dicho, va a estar relacionada con el contenido luminal, valga la redundancia, entonces, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Y el grado de distensión. Bueno, lo del estómago ya lo habíamos dicho, hay quienes hacen promedios, pero la verdad es que la manera más aceptable es en el sector interpliegues, ¿sí? Así se mide el estómago, de esto medio que ya hablamos, así el intestino delgado, de nuevo, lo mismo. Fíjense como no solo líquido libre, sino que reacción peritoneal hace que las asas de intestino se puedan ver mejor. Las mediciones, la tablita con las mediciones, la tablita de Penning a la que hacía referencia Ale, ¿sí? No puse la de Fominaya, perdón, Fominaya. No puse la tablita de tu libro, ¿sí? Fíjense cómo esto inclusive está relacionado con la especie, caninos felinos, y con el peso, lógicamente la talla del paciente. Y también muy influenciado por el grado de distensión, entonces es todo muy relativo. Bueno, otra cosa de la que va a hablar, digamos, yo se los nombro acá y Gaby les va a explicar con más detalle esto de la relación entre las capas, ¿sí? No solo hay gente muy obsesiva que no solo mide el espesor, sino que está perfectamente estadificado el espesor de las paredes, de los distintos estratos de las paredes según el órgano en el que estemos. Entonces tengo esta tablita en otro trabajito de Penning, que tiene a Penning como autora, la evaluación del espesor de las distintas capas de las paredes del intestino en perros. Entonces tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa y el espesor total de la pared en perros de pequeña, mediana y gran talla, ¿sí? Tenemos la media y fíjense cómo hay un rango. Entonces, claro, vos decís, tomemos esta, la media, 2,4, más o menos 1,6. Bien, entonces es que llegamos a las diferencias en las mediciones que tenemos entre un autor y otro. Y es por eso que yo trato de más o menos desprenderme. ¿Las conozco? Sí, las conozco. Las tengo, yo, digamos, trabajo en algunos consultorios, pero ando ambulante. Entonces, las llevo conmigo en una libretita, o si tuviera un consultorio las tendría colgadas sin ningún tapujo y miramiento en la pared. Pero es más el ojo y la experiencia, creo yo. Bueno, esto para el duodeno, esto para el yeyuno y esto mismo para el colon. ¿No tienen en la clase que les dimos? Está en este trabajito. Los trabajitos se los pusimos en un QR al final, o sea, pueden acceder a ellos. No se gasten en esto, ni vamos a perder tiempo en hablar de medidas. Entonces, respecto del espesor mural, en ambas especies, perros y gatos, pero sobre todo en los gatos, muy importante tener en cuenta esto de los espesores musculares, ¿sí? Los gatos digo específicamente porque nos hace un poco a la diferencia entre inflamatorio intestinal y linfoma, ¿sí? Y hacer ratios entre la muscular y la submucosa, que tiene que ser menor a 1. Menor a 1. Bueno, y si hablamos de espesor mural y de relaciones entre los espesores y con otros conocimientos que adquirimos a lo largo, o que adquiriremos a lo largo de esta especialidad, tener en cuenta si el engrosamiento de las capas o de la pared total es
focal o difuso, ¿sí? Esto lo tenemos que informar, tenemos que ver de dónde a dónde llega. ¿Es en todo el intestino? ¿Es en todos los segmentos? ¿O es una región? Bueno, si es en una región, lo mido de dónde a dónde. Trato de buscar dónde empieza y dónde termina. ¿Es una sola deformación o esto aparece en forma reiterada en distintos segmentos? ¿Es focal? ¿Es multifocal? ¿Se pierden los estratos? Esto es importantísimo. Si veo los estratos o no. Por ahí en la pared distal no los vea por el contenido, pero en la pared proximal los veo, fundamental. Y otra cosa, linfonodos, ¿sí? Linfonodos locales, asociadas a las lesiones. Y otra cosa, aparición de reacción peritoneal, que no lo puse acá. Reacción peritoneal local. Y otra cosa, líquido, líquido libre, focal o general. ¿Y cómo se distribuye ese líquido? Y eso tiene que ver con la discusión que se dio esta semana en el chat. Tengo que incluirlos a todos, Gaby. Tenés que participar. Hoy, cuando termino de dar clase, voy a incluir a todos los docentes en el chat. Bien, porque ya vamos siendo muchos los que dimos clase. Entonces, ¿qué les digo? Encontramos esto. Fíjense, miren qué riqueza esta imagen. Es un corte transversal en intestino delgado. Cuando yo pongo intestino delgado es yeyuno ilium, porque si no pongo duodeno. Fíjense, corte transversal. Y acá no tengo estratificación, pero acá sí como que tengo un esbozo de estratificación. ¿Sí? Fíjense, acá no, pero acá sí. ¿Será el lugar donde está empezando? ¿Será el lugar donde está terminando? ¿O será que este es el inicio de una enfermedad que crece excéntricamente y no lo tengo en este corte, en esta imagen? ¿Sí? A esto le tengo que prestar atención. O acá, fíjense, de esta misma asa de intestino, una región más conservada, donde veo la estratificación, y justo el lugar donde se empieza a perder. Y fíjense, acá por ahí se pierde antes que acá. O algunos por ahí me digan, no, acá se pierde antes que acá. Bueno, para discutir, pero encontrarlo, esto es lo que tenemos que buscar, el involucro del segmento, durante cuánto espacio lo vemos, ¿sí? Bueno, contenido, vamos rápidamente a contenido. Contenido líquido, nuestro gran amigo, ¿sí? Nos ayuda a separar la pared cercana al transductor, la pared distal. Cuando digo esto, digo, bueno, no, la pared es una sola, digo, la parte más cercana al transductor, la parte más distal. Fíjense, asas, portadas transversales, se ve perfecto el contenido líquido luminal. Más ejemplos de contenido líquido, menos particulado, más particulado, ¿sí? Más particulado acá. Hace que se vea muy bien la estratificación. Fíjense, esto tanto en intestino como en estómago. Hace que se vea bien la estratificación del estómago y fíjense, y localizamos bien el píloro, porque hay líquido. Bien. Como les decía, hablar de las características del líquido particulado. Fíjense, comparar colon, líquido. Acá sí vería peristaltismo. Y acá veo mejor las paredes, porque hay líquido. Y comparar vejiga, colon, ¿sí? Miren los distintos contenidos que tienen. Sabemos que es otra víscera, no es la misma. Bueno, el patrón mucoso, ¿sí? Dentro de las vísceras. En general es bastante amistoso porque nos permite ver la pared distal, ¿sí? Bueno, píloros, distintos píloros de gatitos, fíjense cómo está remarcado el estrato submucoso. Más de patrón mucoso, fíjense, cuando es escaso contenido mucoso, cuando es mayor cantidad de contenido mucoso. Y acá vamos introduciendo a otra característica que es el peristaltismo, ¿sí? Fíjense, mayor cantidad de contenido mucoso, se supone que si esto es un duodeno, ingesta reciente, peristaltismo aumentado. Bueno, fíjense, presencia de pecas. Este comió recién. El peristaltismo cambia su intensidad o la cantidad de ciclos si tiene una ingesta reciente o no. ¿Mm? Fíjense, ingesta reciente, pecas y peristaltismo aumentado. Y esto no lo cuenta el propietario o el tutor. Esto lo están viendo ustedes. Bien. Bueno, más ejemplos de patrón mucoso. Vamos rápido con eso. Patrón gaseoso. Ya hablamos de esto. Patrón gaseoso en colas de cometa, entre los pliegues
del estómago en este caso, en el intestino. Esto es un vaso con B larga y Z, y en intestino, fíjense, hay una cierta corrugación y presencia de gas en este yeyuno ilium, una sombra más sucia en el estómago, ciertos patrones alimenticios. El patrón arroz, como me gusta llamarle a mí, el arroz cuando está húmedo, cuando está bien cocido, cuando está pasado, que es como en general le damos de comer a nuestros pacientes, se suele ver así hipo o anecogénico, ¿sí? Este es el patrón de después de una ingesta de líquido reciente, gas y líquido, ¿sí? Esto, fíjense, cómo depende los patrones alimenticios de que nos cuenten, ¿no? Zanahorias, estos son cortes de zanahoria. La zanahoria que absorbió líquido se ve así hipoecogénica, sin prácticamente sombra. ¿Ven cómo se ven las distintas rodajitas o rebanaditas de zanahoria? Me encanta cuando me cuentan qué fue lo que comió y los pongo en las clases. Bueno, líquido, ingesta de distintas cantidades de líquido, como contenido alimenticio. Bueno, el peristaltismo, eh, estómago, duodeno proximal, 4 a 5 movimientos por minuto, duodeno 3 a 5, yeyuno ilium 3 a 5. En colon en general no se detecta. Eh, Sepan que el peristaltismo está muy ligado a la ingesta, el ayuno disminuye el peristaltismo, la ingesta lo aumenta, ¿sí? Y lógicamente hay enfermedades que lo van a disminuir, como por ejemplo un íleo, ¿sí? Una obstrucción, y sobre todo el ilio, porque en la obstrucción, como vamos a ver ahora, hay otro tipo de peristaltismo. Y hay ciertas enfermedades, como las inflamatorias en general, los aumentan. Entonces, bueno, detenerse en esto, y esta es la gran ventaja de la ecografía respecto de la radiografía, que nos permite evaluar. Disculpa, tengo una pregunta. Sí, Eh, ¿Los valores que estaban en la tabla eran para un paciente en ayuno o que haya consumido alimento? no, esto es en reposo, en ayuno. Ah, listo. Gracias. Con el peristal, con la ingesta aumentan. ¿Mm? Bueno, peristaltismo y líquido, fíjense, pasando el líquido, lo vemos como que en un sentido. Esta es más vieja, esta imagen es más vieja, pero la puse porque es del estómago. Y en general yo del estómago no tengo tanto de peristaltismo sanito, digamos, porque después en los aumentados, sí, fíjense, peristaltismo aumentado con un patrón mucoso. Este era un pacientito eh, con, eh, con una enfermedad inflamatoria intestinal, un gatito, ¿sí? Fíjense cómo se ve el peristaltismo incrementado. Y este es otro peristaltismo. A ver, ¿quién me dice peristaltismo de qué es esto? ¿Me lo dicen o me lo ponen en el chat? Un feto puede ser. Muy bien, eso. Otro peristaltismo al que le tenemos que prestar atención. Ya lo van a ver con Elena y con las Mercedes. Fíjense, el peristaltismo nos habla de una madurez fetal. Es de lo último que madura el feto, o algunos otros lo hablan eh, como signo de sufrimiento fetal. Bueno, no nos vamos a meter en eso. Fíjense, pero después tenemos este otro tipo de peristaltismo, que es en un estómago. Si este pacientito lo vi la semana pasada, miren, este es el hígado, la vesícula que estaba distendida, teníamos un poquito de líquido libre, y acá, miren este estómago. Las paredes de los pliegues casi que no queda nada, y tiene este movimiento, que esto, si se quiere, es un tipo de peristaltismo. Es un tipo de peristaltismo, pero es como yo le digo movimiento en lavarropas, ¿no? Así como si viéramos un tambor horizontal. Ahí no progresa. ¿Es un peristaltismo propulsivo? No. Esto es un peristaltismo local, circular,
por la respiración del paciente, la misma presión que hacemos cuando los exploramos, ¿sí? Esto está obstruido por algo que era un tumor, ¿no? Que después lo vamos a volver a ver este paciente. Creo que se los puse. Y fíjense, lo mismo pero en intestino. Va y viene. Esto no es, está aumentadísimo. No, en realidad no es peristaltismo propulsivo, es más de lavarropas, ¿sí? ¿Lo ven? Y las partículas, restos de ingesta que quedan ahí en suspensión. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito rápidamente, muy rápido, porque ya lo vimos en la segunda clase. No, sí, en la segunda clase. ¿Quiénes son las encargadas o qué arterias son las encargadas de irrigar lo que es tubo digestivo? Bueno, la celíaca, ¿sí? La mesentérica craneal y la mesentérica caudal, ¿sí? Entre estas tres y sus ramas van a ser las encargadas eh, de llevarle la irrigación a los distintos órganos del tracto gastrointestinal. Se los puse, no vamos a hacer de nuevo hincapié en esto, porque, nada, bueno, más grafiquitos de lo mismo que vimos la vez pasada. Recuerden que vamos a evaluar a la arteria celíaca o tronco celíaco en el humano y a la mesentérica craneal, ¿sí? Que habíamos hablado que andan alrededor de entre 4 y 5 milímetros sus diámetros. Y acá viene algo importante, que lo van a ver con mayor detenimiento con Gaby, pero que les voy a dar los conceptos generales nomás. Este es el espectro que caracteriza una celíaca, el que caracteriza una mesentérica craneal, por ahí en el notch está como depresión en el espectro Doppler, a nivel de la mesentérica craneal es la que la caracteriza, la celíaca es más o menos parecida, pero lo importante es saber que son vasos con un espectro que caracteriza a vasos de mediano, moderado índice de resistencia, ¿sí? En determinados momentos. El índice de resistencia en la celíaca, de un trabajo que hicimos con Gaby, Ellen, Gaby López, Gaby Uribe, Elena, Silvia Rodríguez, Estela Molina, todas docentes de acá de la cátedra. En una época nos dedicábamos a hacer el índice de resistencia para nuestros equipos y nuestros pacientes del servicio y no diferían mucho de lo que había en los libros, índices de resistencia. Pero que estos índices de resistencia y el espectro de estas arterias que irrigan al tubo digestivo, tanto la celíaca, la mesentérica craneal como la caudal, pero en general se miden estas porque la caudal hacerle Doppler a veces es más difícil, van a cambiar su morfología y su índice de resistencia, sus Dopplers, según estemos en postprandial, estemos en ayunas o estemos ante alguna que otra enfermedad de índole inflamatoria o infiltrativa. Lo van a ver con Gaby. Pero lo que les quiero decir es que si esto fuera, me quedó bastante horrible el dibujito, pero fíjense este espectro. Es un espectro de mediana resistencia. Tenemos una sístole y una diástole bien marcadas. Esto es en ayuno. Esto nosotros lo hacíamos en ayuno. Sepan que postprandial lo que ocurre es que este espectro cambia, se modifica porque estamos posingesta. Entonces, lógicamente, si nos ponemos a pensar, el intestino va a necesitar mayor aflujo de sangre porque tiene que la sangre irrigar para absorber todos los nutrientes que a este nivel pasan. Entonces, ¿lo va a hacer a expensas de la sístole? No, lo va a hacer a expensas de la diástole. Vamos a tener una mayor irrigación durante la diástole. Las velocidades diastólicas aumentan y si aumentan las velocidades diastólicas, el índice de resistencia postprandial va a disminuir en todas estas arterias. Y hacer esta evaluación Doppler es muy útil para saber si estamos frente a una situación fisiológica o anómala. Listo. Solo para que lo tengan en cuenta. Hacemos Doppler de la celíaca y de la mesentérica craneal, ¿sí? Y acá les traje, ya medio para ir terminando, ¿sí? El consenso de la
Sociedad Americana y de la Sociedad Europea de Ecografía, ¿sí? De estandarización de del examen ultrasonográfico abdominal, ¿sí? Del resto de los órganos no presté atención, lo tienen en la bibliografía, lo pueden ver, pero nada, ellos dicen en el consenso ayuno de 8 a 12 horas, ¿sí? Y tenemos que ver el estómago, la unión píloro-duodenal, duodeno, yeyuno, ilion, la unión, según sea en felinos o caninos, y el colon. Eso es lo que tenemos que evaluar siempre, ¿sí? Del estómago, a modo de repaso, todos sus sectores, fundus, cuerpo, antro, canal, ¿sí? Y sus características en cada paciente. Del duodeno, lo mismo, cortes longitudinales, cortes transversales, ¿sí? Del yeyuno, lo mismo, cortes longitudinales, cortes transversales. Buscar la unión ilio-secocólica según corresponda, según sean perritos o gatitos. Sepan que en perros es difícil de ver. El colon, informarlo. Fíjense, ¿por qué Fominaya dice que mide 3 milímetros? Y porque sí, con estos transductores lineales de alta frecuencia, fíjense, miren qué bien que se ve la estratificación del colon. Antes no veíamos nada. Bueno, y para el diagnóstico vamos a tener que hacer una correcta evaluación del contenido, ¿sí? Si es mucus, alimento, líquido, gas, si hay cuerpos extraños, si hay materia fecal, y esto nos va a ayudar o nos va a entorpecer el diagnóstico, ¿sí? Tenerlo presente. Evaluar las paredes, la estratificación, el espesor, la distribución de las lesiones, y tenemos que hablar del peristaltismo del órgano que estemos viendo. Y tenemos que prestarle atención a otros, que no necesariamente son situaciones que tienen que ver con específicamente el tubo digestivo. Tenemos que ver si hay líquido libre, si hay adenopatías, y tenemos que prestar atención a lesiones que podamos encontrar en otros órganos, como por ejemplo metástasis en el hígado o en el vaso, ¿sí? De distintas situaciones que veamos en el tubo digestivo. Hasta acá llegamos con el intestino sano. Y ahora a Gaby le queda el intestino enfermo, el tubo digestivo enfermo, ¿sí? Hacemos un recreín, hacemos un intercambio de charlas con Gaby. Yo voy a poner, si quieren, mientras hacemos esto, a pausar, a ver si lo encuentro. Ahí está, voy a pausar la grabación. Hacemos 10 minutitos de